pastor no se encuentra el día de hoy. Vamos a hacer un receso en la serie que venimos estudiando con él acerca de finanzas. Vamos a tomar un break solo por hoy y vamos a tocar otro tema diferente. En esa preparación, pues el Señor me ha permitido llegar a este tema. Y pues la idea es que entre todos podamos construir y podamos profundizar en este tema. Entonces, digamos que como llegando a una idea superior o a una idea general, nace la pregunta de ¿cómo fortalece Dios la fe de sus hijos? Entonces, tal vez lo contrario pudiera ser, ¿acaso la fe de los hijos de Dios pierde fuerza, se debilita, necesita ser fortalecida? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí? Creo que sí. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos vivimos diferentes circunstancias de la vida y desafortunadamente de manera inconsciente o a veces consciente, pues nuestra fe está muy sometida a ese tipo de circunstancias. De acuerdo. ¿Y lo ha experimentado, hermano? Sí, claro, y doblemente. ¿Una o qué otra vez por ahí? No, vale. Ah, bueno. Mari, ¿por qué crees que la fe de los hijos de Dios debe ser fortalecida? Pues lo que decía Jaime, o sea, todos los días estamos a prueba de la fe y hay que entrar a fortalecerse en los medios adecuados, en el sitio adecuado, en la palabra de Dios es algo experiencial, o sea, solamente el que lo vive sabe. Lo experimenta y... cómo se Ajá. levanta la fe cuando está uno en presencia de Dios. Claro, porque la circunstancia de Jaime, por más que pudiera ser un evento de salud, no es la misma que tú experimentas. De acuerdo. Quiero que lleguemos a una diferencia o a un punto muy importante para poder abordar este tema. Y es, ¿de qué fe estamos hablando? ¿Sí? Porque existe la fe que salva, la fe salvadora. Pero existe esa fe común, esa fe, tal vez como para hacerle sentido a la siguiente frase, como esa fe cotidiana, ¿sí? Y ahí hay una diferencia grandísima, porque la fe que salva, la fe salvadora, que proviene también del mismo Señor, es diferente en términos prácticos de esta fe que se debilita, ¿sí? De ninguna manera, a medida que mi fe, por una experiencia particular, pudiera perder fuerza, pudiera debilitarse, mi salvación está en juego. Eso no ocurre, eso no existe, eso no sucede, ¿de acuerdo? Porque ¿quién decreta si somos o no salvos? ¿No somos nosotros cuando decimos, sí, yo creo en ti, entonces por eso soy salvo? Es Dios quien establece, determina y decreta que somos salvos por medio de la fe que nos ha otorgado, ¿en quién? En su Hijo Jesucristo. Entonces, de ninguna manera, porque nosotros pudiéramos dudar, perder esa fe, ese vigor, esa fuerza, esa fortaleza, lo que determinó Dios pierde relevancia, validez o continuidad. ¿Sí? Esa es una gran diferencia entre nuestra doctrina y otras doctrinas. Salvo siempre salvo, decimos muchas veces, porque la salvación y la fe salvadora no descansa en nosotros lo que hagamos o dejemos de hacer, ¿cierto? Sino en esa fe que el Señor nos otorgó, que el Padre nos otorgó en su Hijo para perdón de pecados. Entonces, quiero partir de esa diferencia. No es esa fe la que se debilita, ¿sí? Que pudiéramos cuestionarnos. Claro, es lógico. Oiga, pero yo con todo esto que sufro, ¿acaso sí seré salvo? Pero entonces, ¿a dónde recurrimos? A la raíz de esa determinación, de ese dictamen, de ese veredicto. Y es que no es mío, sino de Dios. Sí, Dios me ha dicho que soy salvo, a pesar de mi pecado. Entonces, ¿qué debo hacer? Trabajar en mi pecado y no en mi salvación, porque eso ya está asegurado. ¿Ok? Entonces, si me ayudas con la siguiente, Juli. Entonces,
No estoy diciendo que esa fe que se puede debilitar no sea verdadera, lo es, pero hace parte de una dinámica cotidiana. Entonces, ¿la fe verdadera puede debilitarse? Pregunta, ayúdenme por favor con Hebreos 6, versículos 13 al 20. Hebreos 6. Hebreos capítulo 6, versículos 13 al 20. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de vosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Gracias, Pablo. Entonces, ¿a quién estaba dirigida la carta a los hebreos? A un pueblo, a una congregación, a una comunidad que se encontraba cansada, perseguida, tentados a retroceder hacia las creencias o conductas anteriores y estaban perdiendo el ánimo. Tal vez tenemos en común alguno de estos atributos, algunas de estas condiciones, perdón. Entonces seguramente la carta a los hebreos también tiene algo que contarnos, ¿no? Lo cierto es que el autor está dejando en claro que esa promesa es inmutable, que ese consejo de Dios, ¿cuál consejo? ¿A qué patriarca por ahí mencionó esos versículos que leímos? A Abraham. ¿Qué sabemos de Abraham? ¿Qué hizo la fe de Abraham? Lo salvó. Entonces lo que está diciendo es que ese veredicto es inmutable como Dios, independientemente de qué, de la condición por la que atraviesen aquellos beneficiarios de ese veredicto, ¿sí? Entonces nos está dando cabida en esa misma condición de los hebreos y nos está avalando una condición muy natural, hermanos, sentirnos débiles a nivel de fe, ¿sí? Y a donde quiero llegar es que Cristo no solamente obtuvo nuestra salvación, nuestra redención en la cruz, sino que es nuestro Señor vivo, que sigue alimentando, preservando y fortaleciendo a su pueblo. ¿Por medio de qué? Ya lo vamos a ver. Por medio de unos medios de gracia que nos ha otorgado. Y que, lo más importante, los instituyó Él. Él los puso en práctica para que nosotros los replicáramos. Entonces, el autor no está diciendo en estos versos: busquen una nueva experiencia, experimenten algo nuevo que los anime. No, el autor, ¿qué está haciendo? Está recordando que la esperanza cristiana descansa en las promesas y el juramento de Dios. Quiero que pensemos si en algún momento, seguramente estos episodios pueden empezar a disminuir a medida que nuestra madurez en la fe es mayor. Pero yo recuerdo, cuando empecé en mi camino cristiano, que supeditaba la fidelidad o mi constancia a eventos extraordinarios que me sucedieran. Cuando yo intentaba abandonar la doctrina anterior para congregarme fielmente en una doctrina que creía, ¿sí? Yo me acostaba y oraba y decía, en la otra iglesia a la que yo iba había una oración muy temprano, había una oración presencial a las 5 de la mañana. Y yo tenía ese conflicto de, pero es que no estoy cómodo allá, no creo completamente lo que se predica allá. Y empecé a conocer de la reforma y empecé a buscar una iglesia reformada. Pero al mismo tiempo me conflictuaba dejar de congregarme y hacer partícipe de los eventos de la otra iglesia.
Entonces yo me acuerdo que yo decía, tenía claro que no debería volver, pero yo decía, bueno, Señor, si tú no quieres que yo vuelva a esa iglesia, pues no voy a poner la alarma y no me voy a levantar. No me voy a despertar para ir a esa oración. Ese era mi evento extraordinario. Y yo, pues, total, sí, o sea, no, si no pongo la alarma no me despierto y no voy, dejo de asistir a esa iglesia mientras busco otra iglesia. Pues, ¿qué creen? Me despertaba a las 4 de la mañana como si tuviera la alarma. Entonces, estaba poniendo como en prueba, como con eventos que yo no podía controlar sin que eso fuera racional, objetivo, ¿sí? Entonces muchas veces podemos condicionar esa debilidad de nuestra fe a decir, es que si yo viera, es que si yo hiciera, es que si pasara algo extraordinario, mi fe, ¿sí? Hay temas muy sensibles, hermanos, ¿sí? Como por ejemplo una sanidad. Si yo experimentara la sanidad de esta condición, entonces mi fe se aumentaría, ¿sí? Y entonces estamos recayendo en una búsqueda de experiencias extraordinarias cuando el Señor nos ha prometido, dado y hemos degustado cómo a través de lo ordinario, común y cotidiano, esa fe también se fortalece. ¿Sí? Entonces el autor de Hebreos no les está diciendo, no, es que deberíamos hacer, perdón la comparación, pero deberíamos hacer una noche de liberación extraordinaria para que su fe se aumente. Un ayuno sin que, por ejemplo, el ayuno sea legítimo. Un ayuno y en esta iglesia hacían algo que se llamaba, no, en esa no, en otra, que fui. Hacía algo que se llamaba un aposento y era una vaina que lo aislaban a uno no sé cuánto tiempo sin comer, sin luz, sin nada. Y eso era lo más extraordinario. Pues no. La palabra nos está llevando a que instituyó el mismo Señor Jesucristo para que su iglesia experimente mediante mecanismos ordinarios, a través de medios ordinarios, experimente y deguste cómo el Señor les cuida y les fortalece, ¿sí? Entonces, Dios fortalece nuestra fe recordándonos quién es Él, ¿sí? ¿Cómo recordamos quién es Él? Yo me acuerdo muchísimo que lo más lindo era levantarme y tomarme un café y ver el amanecer y entonces yo recordaba quién es Dios. Sí, claro, así también se puede hacer, pero está sujeto a lo que yo quiera ver, entender y dimensionar. Y se queda muy corto, ¿sí? Se queda demasiado corto. Entonces, la fe no se sostiene por la intensidad de nuestras emociones, ¿sí? No hay una diferencia, claro, hay una diferencia entre mi motivación y mi anhelo y mis ganas de pegarme a hacer un devocional impresionante cuando estoy así como débil, a cuando estoy en esa cresta de fe donde todo es color de rosa. Claro que hay una diferencia. Pero lo que sí es cierto es que lo que Dios ha determinado de tener las puertas abiertas, de permitirme entrar a su trono de gracia, no depende de esa emoción o la intensidad de esa emoción, ¿sí? Porque lo que hizo Cristo por mí no depende de mí, ¿sí? Fue un acto deliberado de su gracia, extendido a mí. Me dice, yo permito, yo te acerqué al Padre para que entres cuando y como quieras, pero tienes que entrar, ¿sí? Y se sostiene por el carácter inmutable de Dios. Entonces, cuando leemos la ley, siempre leemos la ley en el orden litúrgico. ¿Por qué creen, hermanos? ¿Por qué creen? En nuestra mente, en nuestro ser, nuestra alma tiene que por repetición, aumentar la fe. ¿Y qué es la ley para la iglesia? Para el pueblo de Dios, ¿qué es la ley? Es un mandato, es una ordenanza, es una norma de vida, ¿cierto? Entonces, como dice Mari, tenemos que permanentemente recordarnos cuán lejos estamos de ese cumplimiento y cuán necesitados estamos
de ese socorro oportuno para permanecer allí. Entonces, hermanos, si un creyente siente que su fe está débil, ¿qué debería hacer? Fortalecer la fe, pero hay que buscar en dónde. Ok, entonces buscar en dónde, En dónde, sí, ¿Dónde y de qué manera? de qué manera. pero démosle más contenido. O sea, Desarrolla tu respuesta, un Alfonso. tiempo de intimidad con Dios. Un tiempo de intimidad con Dios. ¿Cómo? En oración. Ok. La lectura de la palabra. La lectura de la palabra. Pero no solo una lectura, lo que me ha pasado en este tiempo es que no solo saber de Dios, sino conocer a Dios. No solamente es, pues yo puedo saber teología y estudiar mucho, pero si no hay intimidad, pues se queda en ese plano. No hay un plano de intimidad, de conocimiento. ¿Y tú intimas con qué Dios? Con el único Dios, Con el único. ¿Y dónde está ese único Dios? en la palabra. Entonces ahí dices dos cosas muy importantes. Y lo dices después, pero quiero traerlo al principio de tu respuesta, y es conocer, dice Maritza. Intimar y conocer a Dios. Entonces, pudiéramos decir que no conocemos a Dios los que estamos acá. Pues no profundamente. No lo suficiente, ¿cierto? Si conociéramos, yo creo que el conocimiento profundo es ya cuando estemos delante de Él y nos vamos a asombrar de lo poquito que lo conocemos. De acuerdo. Y eso es así. Y por eso somos llevados a la palabra constantemente, porque es allí en donde podemos conocer, ¿sí? No distinguir, no reconocer, sino conocer a profundidad a ese Dios que se revela para nosotros. Entonces pudiéramos, cuando nuestra fe está débil, orar más, ¿cierto? Pudiéramos hacer un ayuno. ¿Sí pudiéramos hacer un ayuno o no pudiéramos hacer un ayuno porque nuestra fe está débil? Claro que sí, claro que sí. Y hacer un ayuno implica... ¿Qué implica hacer un ayuno? ¿Qué tiene dentro de su práctica? ¿Qué tiene? ¿Qué actividades tiene? Aumentar el tiempo de oración. Ajá. En la lectura. La lectura de la palabra. Entonces ya hablamos de orar, hablamos de leer, de meditar, de dedicar un tiempo en esa intimidad, como dice Maritza, para estar con el Señor. Entonces, miren, hermanos, que todas estas prácticas son muy útiles y nada hay de extraordinario en ellas. Las hacemos cuando estamos también en esos escenarios en los que estamos caminando por un campo lleno de flores, todo es dicha, gozo y estabilidad. ¿Lo hacemos? Deberíamos. Solamente se hacen las pruebas. Y entonces en las pruebas lo hacemos con mayor fuerza. Pero seguramente también podemos experimentar esa plenitud de decir, Señor, gracias, y leo un salmo y leo la palabra y oro y digo gracias porque respondiste a la oración o porque no he tenido una tribulación o porque como quiera que sea, lo hacemos en una condición diferente. Pero hay mayor necesidad y mayor deseo de hacerlo. O quizás no deseo de hacerlo, ¿sí? Pero sí hay mayor interés o mayor, tal vez como convicción, cuando hay una necesidad. El problema es si nos acercamos o no correctamente a hacerlo, ¿sí? Si me ayudas con la siguiente, Julito, por favor. Si nos acercamos en espíritu, porque es que la palabra misma dice que en espíritu y verdad, o sea, las cosas espirituales se disciernen en el espíritu. Y a veces nos acercamos a la lectura con simple conocimiento, pero sin discernirla. Claro, y entonces podemos trivializar, gracias, esa actividad de buscar la palabra, ¿sí? Claro, la Biblia está disponible en tantos medios y de tantas formas para nosotros que se nos olvida qué es la Biblia. Y se nos olvida que es la palabra del Dios vivo, expuesta, revelada a su pueblo. Y que no es lo mismo, perdón por el ejemplo que voy a utilizar, que la persona que hoy amaneció aquí obstaculizando el lugar en donde se parquean algunos, lea un verso a que lo haga cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, porque tenemos
ese facilitador, ese ayudador, esa maravillosa porción de Dios que nos permite comprender lo que leemos. Entonces, sí, leer la Biblia puede ser tan común porque es que hay Biblias acá en su casa, en el celular, en el internet, en todo lado, pero se nos olvida qué contiene esos versos que leemos. Pero se nos olvida aún más que no es lo mismo que lo leamos nosotros que cualquier otra criatura del Señor. Entonces, hermanos, Dios, o mejor, en la Biblia vemos cómo es legítimo que como cristianos experimentemos debilidad en la fe verdadera, nos debilitemos espiritualmente, decaigamos. El problema es que por nuestro pecado, lo más fácil que puede pasar en esos momentos que experimentamos es repudiar, obviar, esquivar esas actividades ordinarias en las que Dios sí prometió alimentar la fe, fortalecer la fe de su iglesia. ¿O cuántos cuando están absolutamente abrumados, débiles, lo primero que dicen es: me voy a levantar y voy a hacer un devocional de 1 hora y media porque eso es lo que yo necesito? Es muy difícil llegar allá. Vuelvo y digo, seguramente en una etapa de madurez, ¿sí? En una etapa de como de esa consolidación de esa fe verdadera, llegamos allá. Pero lo que quiero enfatizar es que es normal, no está bien, pero es normal si nos levantamos y decimos: hoy ni siquiera quisiera leer la Biblia. ¿Sí? No lo estoy normalizando en términos de hágalo, hermano, no se preocupe. No, estoy diciendo, si lo siente, claro, todos lo podemos experimentar. No dejemos que pase. Porque no podemos permanecer constantemente en esa situación. Porque nuestra naturaleza va a empezar a depender de un evento extraordinario para que nuestra fe se aumente. ¿Para qué leo la Biblia si sigo igual? Si esta condición sigue igual. Si no encuentro lo que, ¿qué hago? Entonces el pastor dice que yo tengo que hacer un devocional ordenado, sistemático, y yo no puedo andar saltando de verso en verso porque pues la bibliomancia no es algo que alimente mi fe. Entonces, ¿qué hago yo si caí en Lamentaciones y yo bien aburrido que estoy, bien triste que estoy? Pues esto no me anima. ¿Sí me hago entender? Nuestra mente y nuestra condición empieza a alimentar esa efervescencia de: yo necesito una emoción que me convenza que Dios está escuchándome, ¿sí? Y necesito dejar de sentir esta emoción que es tristeza, abandono, desolación, aburrimiento, desesperanza e incluso duda. Pero lo que necesitamos entender es cómo a través de la palabra Dios mismo nos ha dicho que esos medios ordinarios están disponibles para alimentar la fe, para fortalecerla, del pueblo, pero también del individuo. Por eso el orden litúrgico incluye esos medios de gracia, porque están de forma corporativa alimentando y fortaleciendo la fe del pueblo. Pero de nada sirve si yo solo los practico los domingos. Y de lunes a sábado en la casa estoy, ojalá, voy a decir algo súper superficial, para me ganar el baloto para ver si salgo toda esta crisis, y eso sería extraordinario. Dios respondería a mis oraciones. No, la machera. Entonces, ¿qué hace un cristiano cuando siente que su fe está débil? Seguramente escucharás respuestas como: necesito un retiro espiritual. No estoy condenando la práctica de los retiros, ¿sí? Lo que no está bien es esperar en mi frialdad, en mi debilidad, que eso sea lo que aumente la fe, ¿sí? Necesito una experiencia nueva, necesito sentir más la presencia de Dios. Entonces no es que si en la iglesia tuviera una batería y luces, yo de pronto sí logro como sacudirme de esta pereza que tengo espiritual. Necesito escuchar un predicador especial. Ojo, eso se vuelve tan común. Eso se vuelve tan común. Es que sí, el pastor Daniel y todas sus series que nos da, pero ya como que necesito algo más que arroz, papa y carne, ¿sí? Yo no estoy condenando esto.
Estoy diciéndole, hermanos, que cuando pensemos en eso, hay una banderita roja diciendo pilas. Porque es que su fe, usted está condicionando su fe, el levantarse, el edificarse, el exhortarse a algo extraordinario que no está bien, a una emoción, a un sentimiento, a un despertar que no está bien. Les aseguro que si tomamos todas esas grabaciones que tenemos disponibles gracias a la tecnología de nuestro pastor, la respuesta es exactamente la misma que si andamos buscando por allá al hermano Pepito Pérez de la denominación Pepito Pérez, porque es que él sí habla ese español, ese inglés españolado, entonces él sí, no. ¿Sí? Eso no es lo que debería ser un cristiano, es lo que les quiero decir. Estas respuestas reflejan una idea muy común, que la fortaleza espiritual depende de experiencias extraordinarias, lo que les decía. Estamos necesitando algo que rompa nuestro molde cuando el Señor está diciendo, no, es que en la cotidianidad estoy yo, en lo ordinario también estoy. Perdón, estoy yo. Y estoy cumpliendo la promesa que te hice, que le hice a mi pueblo. Estaría con ustedes, ¿sí? Y estar con nosotros implica no solamente proveyéndonos, como lo hace infinitamente como rico, como abundante, ¿sí? Nos provee de una forma abundante, hermanos, sino que estaría con nosotros también en esas minucias en las que podemos levantarnos, sonreír, venir, sentarnos, compartir con los hermanos, pero sentirnos desmotivados para leer la palabra en nuestra intimidad. Sentirnos abrumados al momento de orar, sabiendo que tengo mis temas, los temas de la iglesia, el país, lo que está pasando en el mundo. Y sí, está bien, oremos. Eso es lo que el Señor está diciendo. Puedes experimentarlo, pero no podemos normalizarlo. No puede ser que te quedes con esa sensación cuando yo di tantas formas comunes, asequibles, disponibles para que tú fortalezcas tu fe, sin depender de que te sientas bien o no. ¿Sí? Hacia allá es hacia donde quiero llegar con esta reflexión. Entonces la pregunta de hoy no es simplemente qué debemos hacer para aumentar, para fortalecer nuestra fe, para recordarnos a quién le hemos creído. ¿Sí? Yo no estoy diciendo que en esas etapas dudemos de nuestro Dios. El problema es que lo que hacemos es dudar de lo que Dios ha dicho que va a hacer. ¿Sí me hago entender? Entonces, yo no estoy, o la pregunta no es simplemente qué debemos hacer para creer, ¿sí? Sino cómo decidió Cristo cuidar a la iglesia hasta que Él regrese. Ahí está el quick, ¿sí? Cómo nos mantiene, cómo nos preserva, no solamente, hermanos, con las provisiones de lo físico y lo material, sino cómo nos cuida y nos mantiene, que los mismos 20 estén y aumentados muchos más cuando Él regrese. Porque cada uno de nosotros tiene una necesidad particular. Y lo que Él ha dicho y ha prometido, como lo cumple, satisface esa necesidad particular de cada uno de nosotros. Entonces, la pregunta es, ya avanzamos en sí, el cristiano puede sentirse débil, ¿cierto? Sí es una necesidad fortalecerme. No hay ninguno que diga, sí estoy débil, pero pues bueno, sigamos así, ¿por qué? No, hay una necesidad de fortalecernos. Entonces, ¿cómo decidió Cristo fortalecer esa fe? Vamos a volver a leer Hebreos 6, del 13 al 20. Y lo leemos completo para poder mantenernos en el hilo. Entonces, Hebreos 6, del 13 al 20 nuevamente, por favor. 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo,
De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, hermanos, ese ejemplo, esa ilustración que está dando de nuestro Señor Jesús, siendo primero que mostrándonos cómo traspasar, cómo ese velo ya no existe, ¿sí? Está recordándonos que la seguridad, o está hablándonos acerca de la seguridad de la fe del creyente, cómo no descansa en sí mismo, sino en la promesa de Dios, ¿sí? Dios lo prometió, ¿sí? Se lo prometió al pueblo y lo vimos cumplirse. Entonces ahí está la seguridad a la cual debemos echar mano. Hay algo que ya es seguro. En mi día a día puedo desfallecer, pero a donde voy a llegar y en donde voy a estar no va a cambiar. El problema es qué pasa cuando en mi día a día mi fe se debilita, ¿sí? Eso es lo que hace tortuoso el camino, lo hace doloroso. Y entonces la pregunta es, ¿cómo decidió Cristo fortalecer esa fe? Si es una preocupación para el Padre, el Hijo está pendiente de esa preocupación. Más que una preocupación para el Padre, es una intención del Padre. El Hijo está pendiente y ejecuta esa intención, ¿cierto? ¿Cómo la ejecuta? Si Cristo está sentado a la diestra del Padre. Él ya dio la vida por nosotros. Él ya dio la vida por nosotros. Tomando su vida. Ajá. Es que Él intercede por nosotros. Una de de los dones que Dios nos da es la fe. Sí. Y ahora que estás hablando de este tema de la debilidad y de cuando la fe se apoca, me acuerdo cuando Jesús mismo le dijo a Pedro que iba a orar por él para que su fe no le fallara, no le faltara. Entonces yo creo que la manera en que nosotros podemos levantar esa fe es creyendo en la promesa, como dice Hebreos, a la esperanza. Si nosotros ponemos nuestra fe en cualquier otra cosa que no sea lo que esperamos, lo que ha de venir, pues nuestra fe va a ser débil y va a fallar. Pero pienso que lo principal de un cristiano es que la promesa se va a cumplir. Se cumplió en parte con la venida de Jesús, pero se va a tener que cumplir con su regreso y con la vida eterna, ¿no? Sí, señor. Y tú tocas un tema puntual que, digamos que nos ilustra en la Biblia lo que dice Maritza Mariate, y es el Señor intercede, así como intercedió por Pedro, ¿sí? Aclarando que la fe de Pedro podría fallar. Nosotros siendo Pedro, nuestra fe podría fallar. Vuelvo y digo, no la fe que salva, sino esa fe que nos mantiene adheridos, dependientes, temerosos, pero sobre todo convencidos del Dios al que le creemos. Entonces, ¿cómo intercede por nosotros el Señor Jesucristo? ¿Cómo nos ayuda? ¿A través de qué? De una revelación que tenga, o sea, ¿cómo lo vemos? Los medios de gracia. Exactamente. O sea, el Espíritu Santo nos mantiene en ese fluir de la fe, así como por los medios de gracia. Por los medios de gracia. Entonces, También dice que la fe viene por el
¿Y qué oímos? La palabra. ¿Y qué es la palabra? Es un medio de gracia. ¿Sí? Entonces, el Catecismo Mayor de Westminster, si me ayudas con la siguiente. Eso. Entonces, el Catecismo Mayor de Westminster dice en su pregunta 88 que los medios de gracia son externos, porque Dios utiliza instrumentos visibles, ordinarios, porque son el camino habitual establecido por Cristo, y cuando digo ordinarios es que son comunes, que están disponibles para nosotros. No pensemos ordinario en calidad o en estética, sino es porque están ahí, en lo común, en lo disponible. Y de gracia, claramente, porque toda su eficacia proviene del Espíritu Santo. Entonces Dios fortalece nuestra fe mediante los medios, no por casualidad. La Biblia dice que Dios normalmente obra mediante instrumentos. Por ejemplo, alimentó a Israel mediante el maná. Pero ¿era necesario el maná para que Dios pudiera ser alimentado por Dios? No, ¿Era estrictamente necesario? ¿Dios podía simplemente hacer que no se debilitaran? o que no les dé hambre. O que no les diera, o que, por ejemplo, algo que siempre enfatiza el pastor, porque nunca hablamos de cómo Dios preservó las vestimentas de los israelitas durante 40 años. Pero nunca decimos que Dios les dio telas y telares y les confeccionó. No. Entonces, asimismo Dios, si Él hubiese querido mantener al pueblo por su simple espíritu, lo mantiene. Pero Él utiliza medios para mantener instrumentos. Dios alimentó a Israel mediante el maná, sanó a Naamán mediante el Jordán. ¿Necesitaba sí o sí sumergirse para ser sano? No, pero Él lo utilizó para ejemplificar esa instrumentalización, esa materialización, ¿sí? Para que no fuera algo netamente extraordinario, sino para que pudiéramos descansar que en lo ordinario, en los instrumentos comunes, también está el obrar de Él. Convirtió a miles mediante la predicación de Pedro. Aquí sí es claramente lógico que es necesaria, ¿sí?, una predicación, ¿sí?, para poder ser convertidos, porque es lo que hemos escuchado. Entonces hay un instrumento que es Pedro exponiendo su mensaje para que pudieran llegar muchos a sus pies. Entonces, siguiente, Juli, por favor. Entonces, los medios de gracia, siguiente. Y hablábamos de qué es un medio de gracia. Recuerden qué nos dice el catecismo. Es que, de los que les hablé ahí rápidamente, alguna característica es del medio de gracia, es que es un instrumento. Entonces, ¿está en el corazón de nosotros? No, es externo, es visible, ¿cierto? Está ahí, es externo porque es un instrumento visible. ¿Listo? ¿Qué otra cosa tiene de común el medio de gracia? Dije ahí la palabra. Es común, es la palabra que utiliza el catecismo es ordinario, es porque es habitual, ¿sí? No estamos esperando diario, cotidiano, no estamos esperando, perdón la comparación, la alineación de los planetas que ocurre una vez cada 1000 años, no, es ordinario, es común, es permanente, ¿sí? Y lo otro es, su misma frase lo dice, su mismo nombre lo dice, es de gracia. ¿Por qué es de gracia? Porque es un regalo, es un don, y su eficacia proviene del Espíritu Santo. Siguiente, Juli, por favor. Entonces, los medios de gracia son los instrumentos instituidos por Dios, mediante los cuales el Espíritu Santo comunica y fortalece en los creyentes, los beneficios de la obra redentora de Cristo. Especialmente, vamos a concentrarnos ya tuvimos una clase de los medios de gracia, ¿no? Una serie. Pero vamos a hablar de cómo, para fortalecer la fe de los creyentes, Dios, especialmente mediante la palabra, los sacramentos y la oración, nos anima y nos fortalece. ¿Listo? Siguiente, Julio. Entonces la palabra, Romanos 10:7. ¿Quién me ayuda, por favor, con Romanos 10:7?
¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Perdón. Ay, me faltó la... Oh, ¿quién descenderá? Sí, Romanos 17, perdón, creo que yo me equivoqué. 6, 7, 8. 6, 7, 8, por favor, sí. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas que dices, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos. Entonces, la predicación, hermanos, está expuesta, o Pablo está diciendo que no es solamente una conferencia, no es una palabra, o sea, es decir, no es un recital, no es una exposición verbal de un tema, sino que es la forma en la que Jesús alimenta su iglesia, ¿sí? No existe ningún otro mecanismo, instrumento, medio en el que podamos llegar a la palabra de Dios si no es a través de la Biblia, ¿sí? Puede encontrarse en la predicación de un sermón de un pastor en YouTube. Puede. Ahora, el objetivo sería considerar quién es ese pastor, ¿sí? Porque no todos hablarán de la forma correcta sobre la misma palabra de Dios, ¿sí? Entonces, la predicación corporativa común para los santos, el domingo, en el día del Señor, alimenta a su iglesia. Pero no nos exime de buscar la palabra de manera individual. Y cuando estamos débiles en la fe, lo primero que deberíamos hacer es levantarnos, coger nuestra Biblia y leer, continuar con ese devocional que llevábamos, ¿sí? Tampoco se trata de esperar que Dios nos hable de manera específica a través de un verso que leamos. Estoy seguro que ya ninguno de nosotros estaría esperando eso, esperaría eso. Porque no se relaciona el cristiano con la palabra de Dios así. Abriendo un verso y decir, háblame, Señor, ¿qué debo hacer? Ya lo hemos visto con el ejemplo que da el pastor acerca de Judas, ¿no? Lo que has de hacer, hazlo pronto. Entonces, no se trata de eso. Se trata de permanecer. Se trata de combatir ese desánimo por buscar en la palabra la respuesta del Señor, no específica, sino la respuesta que tiene para mí como miembro de su iglesia, ¿sí? El ánimo que necesito como hijo suyo. No esperando que sea una respuesta tan puntual para José Fabián, pues está desanimado y su trabajo, y entonces le va a decir, no, anímate, que sí, está ahí, pero no es la finalidad del medio de gracia. El siguiente son los sacramentos. Son signos y sellos del pacto instituidos por el Señor para impartir gracia a la iglesia. Dios fortalece nuestra fe mediante ellos. Calvino los llamó espejos donde contemplamos la gracia de Dios. Por eso es que son visibles. Por eso es que la invitación es: acerquémonos a la cena del Señor como es, con el sentido que tiene la cena del Señor. Cuando presenciemos esa bienvenida a un infante, a un miembro nuevo a través del bautismo, contemplemos lo que hay allí. Veamos ese espejo que nos muestra la gracia de Dios. Ayer en la reunión de presbiterio pensábamos que se consideraba cómo darle continuidad al sacramento de la cena de una iglesia. Y yo decía, ¿será que nosotros, por mantener cada domingo, y ahora gracias al Señor con la ordenación de nuestro anciano David, más frecuentemente el sacramento de la cena lo trivializamos, lo normalizamos? Consideremos acercarnos al sacramento de la cena como lo es,
¿Sí? Cuestionémonos cuando tomemos el pan y el vino lo que estamos a punto de hacer. Porque es ese banquete maravilloso que el Señor abre para nosotros, sin importar, bueno, sí importa, pero sin condicionar cómo nos presentamos a Él. Porque quien nos da la dignidad de tomarla es Cristo. Y el otro sacramento es la oración. Entonces la oración no está centrada para cambiar a Dios, sino para cambiarnos a nosotros. Es el medio mediante el cual aprendemos dependencia y perseverancia en la vida cristiana. Si bien, hermanos, estos sacramentos, el primero y el último, estos medios de gracia, el primero y el último, pudiéramos practicarlos de manera individual todos los días. Pero no vamos a encontrar una fortaleza si nos aislamos de la iglesia. Y el segundo medio de gracia, los sacramentos, solo se practica en comunidad. Entonces, tal vez el mensaje principal es sí, hay medios de gracia que podemos buscar, encontrar, practicar de manera individual. Pero no vamos a sentirnos, a encontrarnos fortalecidos, animados, ¿sí? Cuando encontremos debilidad, si nos aislamos del cuerpo de Cristo. Porque es allí en donde primero están los tres medios de gracia, ¿cierto? Pero adicional a eso, podemos considerar a los hermanos. Y entonces dejar de vernos a nosotros mismos y cambiar, agregar, ampliar nuestra oración para interceder por los hermanos quienes también experimentan debilidad, necesidad. Y estoy seguro que muchas veces mayor a la de nosotros. Entonces, claro que como consideración final, claro que podemos sentirnos desanimados, claro que podemos sentir que deberíamos rehuir a la lectura, a la oración. Lo que no debería pasar es que eso sea permanente, constante o normal en nuestras vidas. Porque no vamos a encontrar ánimo en un evento extraordinario cuando Dios ya lo ha hecho en nuestras vidas. Prometió y cumplió en nuestras vidas, ya lo saboreamos, ya lo degustamos. Cómo nuestra fe es aumentada cuando leemos, oramos, nos congregamos. Entonces, mi invitación, hermanos, es sí, está bien, pero no es normal que nos mantengamos dependientes de algo extraordinario cuando en lo ordinario, en lo común y en estos instrumentos, en estos medios, está el ánimo, está la fortaleza, está ese resurgir que estamos muchas veces buscando, disponible, asequible, pero sobre todo personal para nosotros, ¿sí? El mensaje es corporativo, pero el ánimo y la edificación, esa levantarse que necesitamos, tal vez en esa imagen que pudiéramos percibir de Moisés cuando alzan sus manos para que no desfallezca, eso también lo podemos percibir, lo podemos ver y degustar, para que sintamos que sí, Cristo vive, Cristo está sentado a la derecha del Padre porque es ese lugar de honra que tiene, pero también intercede por mí y de forma particular para fortalecer mi fe, que como lo vimos al principio, en el día a día se debilita, por cosas extraordinarias como por cosas ordinarias. Pero en lo común y ordinario está el medio, el instrumento que Dios ha dispuesto, establecido, practicado a través de su Hijo, para que podamos sentirnos animados, exhortados, motivados, consolados, pero sobre todo para que entendamos que vamos a permanecer dependientes y perseverantes en una vida que no asegura ser llana, plana, sin altibajos, pero que sí tiene un destino al cual llegaremos todos, que no depende de cómo vaya ese trasegar. Amén. ¿Alguna pregunta, duda? Para dentro de 8 días con el padre. No, mentiras, Maritza, dale. Es que a veces
veces uno cree que tiene fe en la fe. Ah, bueno, sí. Y cada Vemos. uno tenemos como un tamaño de fe, ¿no? De acuerdo a cómo lo hayamos trabajado a través de las palabras, los sacramentos y la oración. Pero es que no es la fe en la fe, sino es en la fe en el dador del don de la fe, que es el Señor a través del Espíritu Santo. Por eso lo que promete el Señor es interceder para que nuestro creer no desfallezca, ni se desvíe. Ahí es donde está, perdón, el quick del asunto. Es qué estoy creyendo y a quién le estoy creyendo. Porque nos pasa a todos, hermanos. Entonces mi fe está, puede que aquí haya alguien que sea tan fiel, seguramente todos, y esperaría que la mayoría, que se levante todos los días a hacer su devoción a las 5 de la mañana y es impajaritable que lo haga, que lo deje de hacer, perdón. O sea, y entonces nos cuestionamos si la fe está en ese devocional y no a quien le está creyendo. Entonces, por eso los medios de gracia no se aíslan, sino que son un conjunto de instrumentos que el Señor establece para que podamos mantenernos en el camino correcto. No solamente la forma, sino en el camino correcto, a quien le creemos de forma correcta. Y estudiar la palabra y orar y congregarnos nos acerca a ese punto indicado, ese punto adecuado, ¿sí? Como tú lo dices, para que nuestra fe no descanse en mi devocional, el tiempo que yo voy a la iglesia, la forma en la que yo oro, ¿sí? Sino que de verdad encontremos que la fe tiene que estar, cuando practicamos estos medios de gracia, apuntando a creerle a lo que Dios ha dicho y está cumpliendo y seguirá cumpliendo, ¿sí? Entonces, que los medios de gracia nos animen a fortalecernos en a quién le creemos, ¿sí? No es lo que creemos, es a quién le creemos, a ese Dios inmutable que ya dijo algo sobre nosotros, que no va a cambiar y que adicional a haber dado un decreto acerca de dónde estaremos, nos ha regalado, nos ha beneficiado con su gracia a través de estos medios para mantenernos, para animarnos, para levantarnos, para edificarnos. E incluso, hermanos, que no se nos olvide que así como Pedro fue ese instrumento para convertir a muchos, nosotros podemos ser instrumentos para levantar a otros, para invitar a otros a buscar la palabra, la oración, para traerlos nuevamente a la iglesia, a que disfruten de los sacramentos y que a través de los medios ordinarios podamos seguir sintiéndonos motivados, cuidados, fortalecidos por un Dios del cual emana de manera abundante todo lo que podamos necesitar. ¿Listo? Vamos a tomarnos un cafecito.